Hola, soy Patricia Severín, escritora y directora de Editorial Palabrava, y hoy tengo la enorme alegría de abrir esta presentación del libro de José Gabriel Ceballos, Buenavista, capital del sexo. Este libro vuelve al lugar mítico de José Gabriel y nos regala una serie de cuentos que tienen siempre su estilo personalísimo, único. Cuentos hilarantes, cuentos desopilantes, muchos de ellos, pero también en algunos momentos dramáticos. Quedan ustedes con los escritores invitados que se van a referir a Buenavista, capital del sexo. Muchas gracias. Siempre concibo la literatura como un viaje a otros espacios, a otros tiempos, sobre todo al interior de unos personajes. Y en una época como la que estamos, donde permanecemos medio encerrados o encerrados del todo por culpa de un virus, he de agradecer mucho a José Gabriel Ceballos que me haya permitido viajar sin billete ni pasaje a un lugar llamado Buenavista. Yo no sé dónde está. Intuyo que para mí, aquí en España, debe de encontrarse al otro lado del charco. Pero no sé mucho más de él de lo que él me ha contado. Y sin embargo, lo siento tan cercano. Tan cercano. Y en este viaje me ha llevado de la mano un narrador con el que he sentido mucha afinidad. Porque es un narrador que es un escritor. Que no es Ceballos, pero que probablemente se le parezca. Y que hace lo que hacemos todos. Buscamos, husmeamos con ansiedad las historias de la gente. Y vamos preguntando aquí y allá, indagamos en el recuerdo. Y en ese deambular, el narrador de Buenavista llega a una antigua telefonista que estaba allí, de cuando los teléfonos eran cablecitos que se metían dentro de agujeritos dorados y plateados, y que atesora todas las historias, todas las conversaciones y, en consecuencia, todos los secretos de la gente del pueblo. Y cuando al final, después de preguntar a la telefonista y a todos, ya no queda nadie a quien preguntar, entonces el narrador se lo inventa. Para algo es escritor. Y él mismo lo dice, se lo inventa. Y así, preguntando a unos y otros, con lo que la telefonista le cuenta, con lo que recuerda y con lo que, si no, inventa, pues nos habla de esas hordas de inmunes, gente que ya ha pasado la enfermedad y que se dedica a salir por las noches, en un estrafalario carnaval donde visten los trajes de sus muertos. O de esa viuda rica que tiene que elegir un amante y todo el pueblo acecha para saber quién será el amante. O de ese virtuoso de la música que va en contra de una academia de nefastos y torpes alumnos. Nos va llenando de esas historias de las que, y de esos personajes particulares de los que Gabriel Ceballos extrae el elixir de la humanidad, eso que nos diferencia de todo el mundo, el humor. Nada me ha apasionado tanto. Es un humor sutil, un humor duro, un humor de mirarse en el espejo y observar a la humanidad y vernos allí reflejados en su comportamiento estrafalario. Y aparte del humor está esa manera particular, tan particular de contar de José Gabriel Ceballos, suministrando la información precisa en cada momento para que sea el lector el que conforme la historia y participe activamente en ella. A veces mezcla planos temporales, o en otras ocasiones es el narrador el que se manifiesta y dice «y ahora toca contar». Todo ello para generar y potenciar la emoción, porque la literatura o es emoción o no es nada. Y yo personalmente
me he enamorado de Buenavista. Y me he enamorado de los buenavistenses y de aquel abuelo amante de la ópera que viajaba en barco y que encontró a Caruso, o de aquellas gentes que pretendían cambiar el santo patrón de Buenavista, porque era una anacoreta que había pasado 40 años ahí sin pegar para el agua, y ¿cómo nos iba a ayudar a alguien así? O la historia de ese buenavistense de pro, en el que para mí es el mejor cuento de la antología, que se titula La expiación, donde un buenavistense llega incluso a la Diputación Provincial y es la triste esperanza de la capital. Y entonces, bueno, no lo voy a contar. Sería tan cruel de malograr una joya como esta. Así que tampoco hablaré del Hotel París ni del burdel cultural. Eso se lo dejo a ustedes. Sí, se lo dejo. Hola a todas y todos, soy Mariano Quirós para celebrar un nuevo libro del Gran Ceballos y lo celebro así. Mi pastor. Todo el mundo sabe, es cuestión nomás de reparar en la pinta que fue perfeccionando con el correr de los años, que Ceballos es como un pastor, un guía, un faro, pero es también un pastor de los más atravesados, de los más periféricos y marginales, un pastor para quienes se mueven en el terreno inestable de la literatura. Referente ineludible de una posible literatura de provincias, ¿hay algo más periférico? Ceballos está entre los pastores que nos enseñaron a asumir aquella etiqueta como una trinchera y más aún a la literatura como una forma de estar en el mundo, con lo frustrante, con todo lo cruel y todo lo hermoso que la literatura reserva a sus fieles. Buenavista, el territorio que Ceballos imaginó para nosotros, es un mundo endiablado. Como tantos terruños literarios, Buenavista no está hecha para débiles, un pueblo en histórica decadencia, con ese rasgo destacándose siempre por encima de cualquier otro, un pueblo en caída libre. Pero a su vez, un pueblo entregado a esa caída. Por eso mismo, un pueblo tan literario. Leo los cuentos de Ceballos y disfruto como un borracho, con la crueldad de esa gente, con su sabiduría a contramano y con su aplomo tan parecido a la locura. Desde el primer fabulario de Buenavista sabemos que las cosas del mundo suceden en este pueblo. Puede ser que asimismo ocurra en cualquier otro lugar del mundo. La diferencia es lo que hacen los habitantes de Buenavista con eso que les pasa. Cómo leen, cómo interpretan el mundo, siempre como una conspiración, siempre como una trampa. Como si tuvieran que ir contra la lógica que sea, para sentirse a gusto, o al menos para sentirse protegidos. Ceballos es de mis escritores favoritos, tal vez porque crecí leyéndolo, tal vez porque con él y con Van Bredam y con Molfino aprendí, si es que al fin y al cabo algo se aprende, aprendí a cinturear para abrazarlo desde otro lado al resbaladizo mote de literatura de provincia. Por suerte nos basta la literatura para llegar a Buenavista, capital del sexo, y enredarnos en la turba histérica de los inmunes, en los remilgos musicales del vecino Schubert, en la libido perturbadora de sus burdeles, en los flirteos desesperados de la viuda más codiciada, en las cenizas mal o bien distribuidas según se mire de sus muertos, en los chismes que desparrama una telefonista indiscreta, en el amargo benefactor de las comparsas del pueblo, en la guerra santa que se libra entre sus habitantes, en el rencor apocalíptico, más que político, que campea este suelo abandonado de la mano de Dios y apretado por la santa prosa de nuestro luminoso pastor Ceballos, la voz narrativa de nuestro pueblo. Ceballos querido, un abrazo. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Cristina Policastro. Soy escritora venezolana, novelista, periodista y también escribo libretos para televisión desde hace muchísimos años.
Buenavista es, como hubiera dicho Tolstoy, una aldea perfecta. Esa es la aldea perfecta para poder escribir y ser universal. ¿Qué es lo que ha logrado José Gabriel con su escritura? Se me ocurre que sería maravilloso, maravilloso hacer de Buenavista y de los cuentos de Buenavista una serie televisiva para cualquiera de las plataformas de contenido streaming que hay hoy en día. Me fascinaría ver esos personajes de Buenavista una noche a la semana, cada uno distinto, cada uno en su forma de ser tan peculiar, porque si algo tienen los personajes de Buenavista que son como sujetos de no sé si de un museo o de un circo, porque aparentemente son unos fósiles que inventan cosas extrañísimas, extrañísimas, pero cuando nos acercamos un poquito nos vamos dando cuenta que debajo de esas posturas hay seres humanos muy semejantes a todos nosotros, aunque quieran ser diferentes, porque eso es algo que el ser humano hace mucho también, querer diferenciarse de los otros. Felicitaciones, José Gabriel, por lo lejos que has llegado en tu carrera, por los maravillosos premios que has recibido, por la bellísima familia que tienes y que veo a través de Facebook, por los amigos que te siguen y por la cantidad de lectores, porque si hay algo difícil es competir hoy en día para ganar lectores, y sé que los tuyos abundan, que están esperando por ti siempre. Y aunque digas que esta vez estás cerrando Buenavista para siempre, digamos que yo lo dudo. Pero bueno, si así es, bueno, adiós Buenavista, pero siempre estarás con nosotros. Un abrazo muy grande a todos. Chao. Se nota claramente que está el tono el tono de un pueblo argentino. Lo digo porque, mirá, ¿de dónde va a servir mi mirada uruguaya? Mi mirada uruguaya jamás pondría, por ejemplo, a la iglesia como un personaje o como una fuerza viva importante, y esto es algo que es, si puedo aportar un detalle, es ese. Es que se muestra esa realidad que vive bastante en Argentina. Está ese otro actor que en general, por ejemplo, a los uruguayos nos resulta extraño que tenga ese poder en la sociedad. Por supuesto que sucede todo, ¿no? La gente toma, tiene amantes, hay unas jornadas culturales organizadas en un queco, en un quilombo, prostíbulo, un lupanar, cosa que, Ceballos, me ganaste, lo tendría que haber hecho yo a eso. No sé ahora cómo hago para escribir un cuento ambientado en un prostíbulo después de esto. La verdad que no sé cómo voy a hacer. Después hay otra cosa también vinculada con esta pasión religiosa, que es una guerra, la guerra de los santos, un cuento que se llama La Guerra de los Santos, donde quieren destituir a un santo como patrono del pueblo. Está mezclada la política, está la mirada de esa politiquita local, que me parece que está muy bueno. Y después, por ejemplo, la mirada de un político Berlanga que recibe después de haber tenido un ACV, el merecido de su pueblo en formas bastante particulares, también es muy recomendable. Estoy nombrando algunos de los cuentos, sé que hay poco tiempo, y nada, me parece que voy a hablar de dos cuentos más. Por ejemplo, el último cuento, que es la organizadora, que me pareció una burla genial a un personaje de Netflix, una señora japonesa que se llama Mari Kondo, que llega y te organiza la casa. Bueno, hay una en el pueblo, maravilloso. Y después un cuento que me fascinó también, me gustaron en general, pero hay uno que me fascinó realmente, que es La cita en el Hotel París, que es un hotel en el cual las personas pueden mantener sexo con muertos, con personas ya muertas, ¿no? Con seres que están en el más allá. Hay un señor que quiere reencontrarse con su esposa y es fenomenal. Adentrémonos en las calles de esta capital y descorramos el telón, un telón que dejará frente a nosotros una enorme pantalla blanca donde iniciaremos nuestro recorrido
por cada una de las locaciones que componen este mundo mítico llamado Buenavista. Y entonces entro al pueblo que se narra dentro de todos los cuentos y que va abriéndonos posibilidades de lectura. Y escucho música de chamamé, pero a la mitad de la lectura del libro voy a escuchar música de murgas. Un pueblo, las calles, la municipalidad, el club social, el cementerio, el Hotel París. Y casi sin querer, como dice una canción, establezco relaciones que me hacen preguntarme si el primer relato, titulado Los Inmunes, da cuenta del inicio de una peste, si este primer relato es la continuación o es la primera parte del relato que cierra el libro. Esta pregunta que yo me hice mientras iba leyendo, me gustaría hacértela a vos, José Gabriel, y después podemos hablar de si realmente el cuento de los inmunes fue puesto a discusión con la lectura del tiempo presente lleno de peste y que ya había sido vaticinado en el cuento último, pero esta inversión de lo que ocurre en la lectura es tal vez el resultado de una circularidad respecto al proceso narrativo. He trabajado mucho en animación de lectura y por ese trabajo que he hecho siempre he tratado de buscar cuando leo un libro cuáles son los puntos interesantes que podrían conducir a los futuros lectores a interesarse por el texto. Y como profesora universitaria quisiera dejarme envolver por estas ficciones y cuando me dejo envolver por las ficciones encuentro que el texto está lleno de evocaciones y de sugerencias. Entonces, el pueblo que aparece ahí se parece mucho a los pueblos de nuestra condición costarricense también. Yo podría decir que Buenavista se parece a un pueblo que se llama Puliscal o a un pueblo que en Costa Rica tenemos que se llama Pacayas de Alvarado. Y entonces son muy similares los personajes que aparecen ahí. El mundo narrativo en el que se mueven estos personajes los va dejando salir. Ahí tenemos músicos frustrados, mujeres que no perdonan la traición, viudas inconquistables parecidas a la Penélope de nuestro queridísimo Homero, poetas de lupanar, hadas insomnes, médiums, agrios, personas agrias de toda la vida, pero aquí tenemos uno específicamente, que es el agrio Fonseca, que cuando se vuelve no tan agrio muere. Locos. Tenemos también personajes que divagan entre las sombras y también hay un loco amorosísimo que se pasa el resto de su vida usando un sombrero, un canutier, que es lo único que quedó de la amada que se fue. Y entonces mientras más me acerco a los delirios de amor y de locura que viven estos personajes, se me fue ocurriendo cómo estos personajes que tienen un dibujo en el siglo XIX adquieren condiciones del siglo XXI. Y la peste que había allá, que podía ser del siglo pasado, de viruela, puede ser el coronavirus que hemos tenido. Y entonces se me van refrescando una serie de situaciones porque además los personajes de este pueblo siguen jugando loterías, son políticos que no cumplen sus promesas, son también copartícipes de la vida y la pasión y la muerte de ese pueblo que se va corrompiendo, rompiendo y deshaciendo a medida que vamos oyendo cada una de las historias que nos va contando este narrador. Pero es que la decadencia que da el pueblo, la decadencia que sufre el pueblo, es la decadencia también de quienes viven en el pueblo. Nos degradamos. Y así como hemos ido decayendo como seres humanos, la decadencia se ha convertido en el signo de los tiempos. Y esa enfermedad nos ha ido envolviendo. Dice uno de los relatos que las historias de amor casi nunca tienen el final que se merecen, pero yo quiero que ustedes se merezcan una buena lectura de
Buenavista, capital del sexo. Y que gocen este nuevo libro del escritor José Gabriel Ceballos. Un abrazo enorme desde Costa Rica y espero que disfruten, tanto como yo, la lectura de todos estos cuentos. En un baile campesino se ponía linda la fiesta. Yo voy a hacer comentarios que he escrito para ser más explícito. José Gabriel Ceballos y su ya vasta y asombrosa obra se viene erigiendo en uno de los más imaginativos creadores de la narrativa del norte argentino. Que sea mi amigo no pesa en estas palabras, sí puedo decir que admiro ese mundo mítico que viene generando hace décadas. Como William Faulkner, iniciador de la tradición de fundar pueblos imaginarios, como Onetti y el propio García Márquez, José Gabriel retoma ciertos personajes e historias localizadas en un territorio imaginario, epicentro de su narrativa. Sin el objetivo de buscar una novela, José Gabriel compuso una deliciosa cantidad de cuentos que, paradojalmente, terminan siendo leídos como capítulos de un corpus novelesco. En esta saga, que construye alrededor de la población de Buenavista, con inusitada maestría trabaja todas las distancias narrativas. En este nuevo libro encontramos relatos, historias fugaces y rapidísimas que se cuentan en el interior de un texto y que se retoman y amplían en otro relato. La pequeña gran soledad del pueblito alude también a las dichas y desdichas que crepusculan las aldeas del interior correntino y chaqueño, porque es así la misma realidad. Entre esas paredes, sobre sus modestas calles, Ceballos nos narra historias mínimas que resuenan con la melancólica, dulce entonación de la música de Marcor. Pero ojo, el irónico humor de José Gabriel coloca ese registro que amenaza con ser triste en una comedia humana por momentos desopilante. Otro detalle que añade más delicias a los textos de cada cuento. La pluma elegante, sutil, culterana de Ceballos desprende lujos en cada frase, en cada fragmento. Como pocos otros, José Gabriel me da la sensación de que escribe para entender qué es la literatura. Cada renglón por el escrito se parece a esa expresión tosuda que muestra en sus propias fotografías, el sueño de una búsqueda, de un enigma a resolver, el extrañamiento de crear nuevas realidades. Avanzando en la urdimbre textual, me fue dado observar, diría Borges, esa cosa que acompaña como sombras blancas a los personajes. Esa cosa de la que aventuro, parece pertenecer al orden de lo secreto. Hablo de ese fragmento que la realidad oculta y que los personajes lo transmiten sin decirlo. Se parecen mucho a los chismes. Hay algo no contado, pero que carga de sentido el comentario. Ricardo Piglia, habla de esto. Lo llama sustracción de información que supone la existencia de un espacio vacío en un relato, lo que llamaríamos lo no narrado. Pero amigas, amigos, Buenavista, capital del sexo, es una fiesta para quienes amamos la buena literatura, o la única literatura. Cuentos como Los Inmunes, ditirámbico y ocurrente enfoque sobre la peste, Schubert, un revival del legendario Conservatorio Fracassi, un detective eficiente, inusitada mixtura, la descojonante Buenavista, capital del sexo, La telefonista y mi obra, en fin, todo el libro es un concierto barroco donde el brillo de los contrapuntos producen una música inolvidable. Lo notable de Ceballos es el encantamiento que producen sus personajes. Hace unos días
que finalicé la lectura de sus cuentos y tengo todavía la sensación de que recorro las calles inusitadas de un pueblo de maravillas. José Gabriel Ceballos es un gran cuentista. Desafía a duelo al que me contradiga. Bueno, sería un duelo nada más que de palabras, ¿no? ¿Con qué otras cosas podríamos pelearnos los escritores? Los floretes y los trabucos no nos van. Y José, ese gran cuentista, viene reinventando su pueblo correntino alvear desde hace varias décadas. ¿Con qué? Con sus cuentos sobre Buenavista. Buenavista comenzó inmortalizando a Alvear, pero tengo claro que ya hace tiempo que Alvear se convirtió en Buenavista. Qué duda cabe. A esta altura ya no sé si es José el que sueña a sus personajes o si son ellos los que, ya de tan vivos en el mejor de los sentidos, son los que lo están soñando a él. Sospecho que se están soñando mutuamente. Hasta sé de una novela que alguien escribió recorriendo esos parajes imaginarios, esos personajes, esas historias. Con lo que José es uno de los pocos seres humanos que gozan del privilegio de haber refundado su pueblo y sobrevivir en el intento. Ahora, ser cuentista es un oficio, una artesanía, pero algo más. Porque ese saber hacer debe ir unido a alguna clase de sutileza, de superior sutileza, que es la que permite sumergirse sin desbarrancarse en ciertos vericuetos de la condición humana que solo se nos revelan en flashes, en epifanías como la de los cuentos o la de los poemas. Y eso sucede a mansalva en los cuentos de José. Como ustedes sabrán, una epifanía es una manifestación, una aparición, una revelación de algo, un relampagueo que no sería visible para cualquiera que no sepa cómo captarlo. Y a José se le manifiestan sus historias. Tiene esa capacidad de atraer historias que andan planeando por ahí y convertirlas en literatura. José suele decir, como algunos otros narradores, que él no inventa nada, que las historias le llegan de diversas maneras y que él lo único que hace es contarlas. Quizá ese dicho de José le venga de una humildad habitual en los narradores orales, y él lo es, que andan desperdigando historias por ahí, pero que por supuesto no se consideran escritores, porque no lo son. Y cualquiera que escriba ficción sabe que eso de que lo único que hago es contar las historias que me llegan, no es así. José se debe reír a carcajadas por dentro cuando afirma eso. Él sabe bien que el trabajo artístico que implica volcar en palabras escritas un relato trasciende al mero argumento de cualquier historia. Y contar bien un chiste o un relato en un asado no implica la habilidad de convertir eso en una buena escritura. Bueno, José es un gran narrador oral también. Eso lo sabe cualquiera que lo haya escuchado narrar algo con su potente voz de bajo y mantener la atención de los que lo escuchan. Y cuando se sienta a escribir, José entra en otra dimensión artística en la que maneja todos los instrumentos para emocionarnos. En este Buenavista, capital del sexo, nos ofrece una nueva muestra de eso. En los anteriores fabularios de Buenavista, con ese detallado e hiperbólico relevamiento imaginario de la vida en un pueblo, José incluyó personajes como el pelado Froilán, que se resistía desde su radio Lima Eco Tango a la policía del aire, el padre Basilio, que para redimir a Buenavista de sus costados más oscuros lanza avioncitos de papel desde su reclusión, o el entrañable nadador Alfredo Loiácono, una ambigua mezcla de hombre viejo, fantasma y ser detenido en el tiempo. Ahora, en Buenavista, capital del sexo, José agrega a esa armada brancaleone que viene construyendo hace décadas nuevos integrantes. Los inmunes, por ejemplo, aquellos que vencieron a la muerte y hablan por los parlantes callejeros de la difusora prioral, desenmascarando las miserias y corrupciones del pueblo. Y con eso se inscriben en la digna tradición que ya mencioné recién del pelado Froilán y del padre Basilio. O también el agrio Fonseca, al que se lo tragan el amor y el frenesí del carnaval. Y Simeón Chiflado o Simeón Caté, lo que en estos pagos significa distinguido. Simeón andaba por ahí con ese sombrero canotier con cinta de raso y 2 flores de organza, único y eterno recuerdo de su amor, infinito e imposible por la inglesita Mary Rose Cookson. Pero no voy a llenarlos de nombres o de historias, ustedes tendrán que descubrirlas leyendo el libro de José. Solo quiero agregar para terminar
que José es capaz de ver lo maravilloso. Él necesita verlo, esa es su pulsión narrativa, verlo donde los otros no. Percibe la fascinante opacidad de la vida en situaciones o realidades que para otros tienen la transparencia de lo que no esconde nada por debajo de su costra. Pero no solo lo percibe, sino que decide rascar debajo de esa costra, acompañado por algo que comparto profundamente con José, como visión del mundo y de la vida. Una gran piedad y simpatía por los personajes, una gran comprensión por sus peripecias, una complicidad tanto con sus errores o sus caídas, como con sus resurrecciones o arrepentimientos. Y sobre todo José construye sus relatos desde una perspectiva esencialmente humorística en su sentido más profundo, esa unión entre lo sublime y lo grotesco que solo una mirada íntima y a la vez distanciada es capaz de captar. Así son los entrañables relatos de José. O novo livro de José Gabriel Ceballos, Buena Vista, Capital del Sexo, confirma a prodigiosa criação literária deste reconhecido autor argentino. Ele continua a extrair do seu pequeno povoado de Alvear narrativas e personagens mais convincentes do que a dos seus próprios habitantes reais. Transforma sua pequena Alvear, pela magia da literatura, da ficção, numa cidade mítica e verossímil. Depois de ter publicado vários livros, inclusive novelas premiadas como Víspera Negra, e também após ter publicado no Brasil um livro de contos Made in Buena Vista, traduzido por um dos maiores contistas brasileiros, Sérgio Faraco, ele volta de mãos cheias com um conjunto de contos encantadores, combinando humor, ironia, nonsense, além de uma imensa generosidade com a tragicômica condição humana. Os personagens que ele resgata parecem viver numa condição humana ainda em estado de inocência edênica, anterior ao pecado original. Entre escritores brasileiros, para citar alguns, essas características ficcionais de Ceballos fazem par com Machado de Assis no seu livro O Alienista, ou com Érico Veríssimo em sua novela, seu romance Incidente em Antares, ou mesmo com os contos de Murilo Rubião. El difícil partir de Buena Vista. Por isso, voltou. Impressionante esta volta à sua cidade mítica. Escrever sobre personagens já representados em narrativas ambientadas em mais de 150 contos em Buena Vista, bem que poderia se constituir num limitador literário ao autor. Mas acontece justamente o contrário. O autor não é só um espectador, um sociólogo ou um repórter. Ele é um ficcionista, um narrador inesgotável. É um criador, recriador que expande os mundos literários. Por esses milagres da literatura, a imortalizada Buena Vista se revigora, se expande neste novo livro. Nela, os leitores personagens sentem-se representados mais do que como simples seres reais. Muito mais como seres reimaginados em seus destinos temporais e transcendentais. E assim, Buena Vista é local e é universal. Os leitores terão gosto em ler estas narrativas em qualquer lugar do mundo, na Argentina, na Espanha, no Brasil. Esta é a chave de José Gabriel Ceballos. Todos os seres humanos, os seres empíricos, o homem comum, desejam ser personagens de ficção, segundo aquela antiga crença de que cada vida dá um romance, dá
uma novela. Desejam ser o homo fictus, mais denso, mais verdadeiros, mais extraordinários, menos anônimos do que qualquer ser real. O autor reafirma nesta obra o brilho do seu talento de ficcionista e alcança aquela medida estética em que o artista da palavra ultrapassa a simples representação da realidade e oferece ao mundo uma legítima obra de arte. E esta obra é o livro Buena Vista, Capital del Sexo. Boa leitura a todos e um abraço, José Gabriel. Voy a hablar de Buena Vista, Capital del Sexo, desde el punto de vista de la voz narrativa, de quién cuenta estos cuentos. En principio, un nosotros que ya es un clásico en los cuentos de Buena Vista de José Gabriel Ceballos, y que está constituido por un nosotros que son los habitantes del pueblo de Buena Vista, los buenavistenses, le voy a decir yo, que están habitando y nombrando una decadencia fantasmagórica que remeda un poco el realismo mágico y que a veces se constituye como tema. Lo fantasmagórico se constituye como tema, como en Cita en el Hotel París o La forastera de la Griego Fonseca. Pero también un nosotros que justamente en esa realidad fantasmagórica en la que habitan, construyen una identidad muy singular que nos hace reír algunas veces, como en La Guerra de los Santos, por lo disparatado, pero por lo verosímil también, ¿no? Un pueblo del interior, abandonado, decadente, en donde los ámbitos privados, públicos y políticos se desdibujan y son todos públicos y son todos privados, y ese yo, que es el vecino, también deja de ser singular y pasa a ser ese nosotros con el que se nombran en estos cuentos. Pero en algunos cuentos está explicitada una voz de un yo, que es el yo, el escritor, yo el que deja registro, yo el que registra las historias, el pasado y los personajes que habitan esta realidad de este pueblo y que escribe. Lo sabe el que escribe y también lo saben los personajes que interlocucionan con él, como en Inusitada Mixtura, como en La telefonista en mi obra, como en Gorgonio Balestra, poeta oficial. Se sabe que está el que registra, que es un singular, ya no es un nosotros, es yo el que escribe. Se nombra así, de hecho, ese escritor. Y ese escritor no quiere soltar el nosotros, pero ya el solo hecho de ser el que registra lo pone en un lugar distinto, en el lugar de ver, en el lugar de entender, y esto lo pondría en el lugar de juzgar. Pero aparentemente no juzga. No juzga lo que cuenta, no juzga las historias que cuenta, pero sí a la realidad en la que opera. Inevitablemente, solo el hecho de registrarla lo pone en una situación de juzgar. ¿Tiene prejuicios? Sí, tiene tantos prejuicios como el nosotros donde opera. Se pone encima, en el lomo, los prejuicios con los que opera Buena Vista todo. Es un marco desde donde hablar que tiene ideologías obsoletas, que no encuentra motivo de cuestionarse para cambiar la historia. Para Buena Vista lo que pasó antes es lo deseable, sin cuestionamientos, sin tamices, sin reelaboración. Buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, anoté algunas cosas para poder guiarme en la lectura. He reflexionado bastante sobre la obra de Ceballos, pero mejor tener un apunte que me lo recuerde. Lo primero que rescato en la obra de Ceballos es justamente eso,
su trazado de obra, su sentido de la unidad. Cada libro forma parte de un conjunto coherente, de un plan que él mismo dejó entrever hace poco en un reportaje a propósito de aconsejar a un joven escritor. Y esa obra es significativa en número y en calidad estética, tiene a su vez partes que la componen, si se quiere, con distintas melodías. Tal vez habría que dividirla en 3 o 4 partes. Una es la que tiene mayor densidad o profundidad reflexiva, digamos, un trabajo con el lenguaje, aunque él insista en que escribe basándose principalmente en la historia, ¿no? Pone énfasis en la trama. Su discurso da cuenta de un trabajo refinado con el lenguaje. Esta vertiente tiene un cariz filosófico existencial, diría yo. Hay un rasgo onetiano en estos personajes, ¿no? Ciertos giros de sus frases nos permiten rastrear, para mí, desde mi percepción, una afiliación con la mirada onetiana. Por esta espesura, ¿no? Hay otra que es más de corte popular y que coincide con los tomos de sus fabularios, donde el humor es el común denominador. Y el trazado de personajes lo ligan al grotesco criollo, porteño, en cierto sentido, y también a una tradición latinoamericana de crónicas, entre las que pueden citarse las aguafuertes porteños de Art o las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, entre otras, ¿no? Esta línea de la crónica tan sabrosa, tan colorida. También podría citarse las novelas específicamente históricas, entre las que se destaca La Invasora, que es una historia arquetípica de la provincia de José de Corrientes, centrada en la vida de Melchor Acaburú. Es un maestro del cuento, Ceballos, y del relato más extenso, de la novela entendida como configuración de universos. Yo rescataría acá algo que no he dicho antes en forma específica, en acercamientos críticos, que he tenido 3 o 4 o 5, diría yo, sobre Ceballos que se han publicado. Y es su mirada social. Hay entre todas las posibilidades de análisis un aspecto sociológico que está presente, aunque en tono paródico en sus fabularios, pero que marca una tendencia en todo lo que ha escrito Ceballos, y no me refiero solamente a la creación del pueblo imaginario de Buenavista con toda su parafernalia, desde su sistema legal, social, sus prototipos pueblerinos, sus peculiares costumbres, sino algo que está subyacente en su mirada. Cada novela, cada cuento, no deja de dar registro de una cosmovisión pública, de una participación o vinculación del individuo con su medio ambiente, su lugar de pertenencia. Y en esto está la marca de la región, que es un sello indiscutible en la obra de Ceballos. Hasta cuando habla de una señorita entrada en años que está sola en su casa, no evita traslucir el modo en que este personaje se liga al conjunto. Detrás de eso está el hilado fino de una trama social que inscribe la literatura de Ceballos no solo en Latinoamérica, sino en el litoral argentino en forma particular. Con respecto a su escritura, el nivel del discurso, he hablado bastante, y para mí allí hay una gran riqueza por sus matices que combinan líneas estéticas latinoamericanas con las europeas. Hay en toda la obra de Ceballos, de por sí extensa, rica, nutricia, un gesto abarcativo, integrador, que va más allá de su región, pero que inscribe la región en el mundo. Bueno, ya sabemos que me gusta mucho lo que escribe Ceballos, desde que leí en los años 90 y cuando lo descubrí, El patrón del chamamé, un conjunto de cuentos muy, muy interesante. Es un escritor concienzudo, profundo, pasional y exquisito a la vez. Gracias.